Abra ahí su Biblia, donde está. Mantenga ahí su resaltador, su esfero, su libreta de apuntes. Gloria a Dios. Y que hoy podamos tener un poco más de conocimiento. Amén, amén, así es, para Dios. que esto edifique nuestra vida. Amén. Josué Amén. capítulo 24, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Amén. Amén. Bueno, iglesia, hemos visto en la enseñanza anterior los libros del Antiguo Testamento. Amén. Qué bueno que podamos repasarlos como los encontramos en la Escritura. Entonces tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, llamados los libros de la ley o del Pentateuco, y seguidamente encontramos nosotros los 12 libros históricos que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther. A continuación encontramos los libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Seguidamente los 5 profetas mayores, no porque sean superiores a los menores, sino por el contenido. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y son 5, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones. Y luego los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De tal manera que hoy vamos a compartir los libros del Nuevo Testamento. Y los libros del Nuevo Testamento encontramos como algunos eruditos los organizan de la siguiente manera. Encontramos que algunos dicen que hay 5 libros históricos. Dentro de esos 5 libros históricos a la vez se subdividen en 4 biográficos, ¿verdad? Y en uno que habla de la historia de la iglesia. Y en esos 4 biográficos nosotros tenemos a los 4 evangelios. Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 4 evangelios. También otros los pueden llamar que son 4 evangelios donde encontramos 3 evangelios sinópticos, ¿verdad? Que son Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio según San Juan está dentro de la literatura juanina. Pero también vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos la historia, el libro histórico, como la historia y la transición que se da entre la resurrección y ascensión del Señor Jesús y toda la formación de la iglesia primitiva. De tal manera que en estos 5 libros podemos nosotros ver cómo el mismo Hijo de Dios se encarna, cómo el Señor Jesús se humanó, ¿verdad? Se despojó de su condición de ser igual a Dios, como lo dice el libro o la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y tomó condición de siervo para venir a este mundo a servir, para venir a este mundo a morir en la cruz del Calvario. Dice que tomó una muerte de cruz, fue hasta allí. Y por tanto el Padre lo exalta hasta lo sumo, dándole un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Amén. Hoy nosotros a través de estos libros encontramos la vida preciosa, porque los evangelios son una historia interesante. Algunos quisieran encontrar de qué se alimentaba el Señor Jesús. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Si dormía o no dormía, o si levitaba. No, el evangelio es un género. El género evangelio, que es una historia interesada que nos narra, ¿verdad? Desde
antes del nacimiento del Señor Jesucristo, como el evangelista Lucas, o según el evangelista Mateo, inicia con la genealogía del Señor Jesús. En cambio, el evangelista Marcos va de una manera más dinámica, rápida y abrupta, pudiéramos decir nosotros, usando un presente continuo y llevando algunos hechos importantes del Señor Jesús. Pero en cambio, el evangelista Juan empieza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todos, ¿verdad?, desde su perspectiva y desde la inspiración divina dada por el Espíritu Santo, apuntan a una comunidad determinada, con una cultura, en una geografía, ¿verdad?, y sobre todo con un propósito especial. Cada evangelio. Vemos que el evangelista Mateo escribe a los judíos. Por eso él usa expresiones para los judíos como: sed santos, como nuestro Padre que está en los cielos es santo. En cambio, el evangelista Lucas habla de una forma diferente y dice: sean misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Porque es un lenguaje entendido por los gentiles, ¿verdad? Es decir, que si nosotros miramos al Evangelio según San Juan, vemos cómo él se remite, ¿verdad?, desde la preexistencia del Señor Jesús, mostrándonos la eternidad y cómo él, siendo Dios mismo, Cristo es Dios mismo, es eterno, desde siempre y para siempre. Por eso dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Además, en estos hermosos evangelios nosotros podemos ver, mi amada iglesia, todas las enseñanzas del Señor Jesucristo en esa obediencia especial. Así como vemos la vida de él, ¿verdad?, desde cuando fue presentado en el templo, luego encontramos su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán y luego todo su ministerio. Historia interesada, todo su ministerio, desde la tentación del Señor Jesús cuando inicia su ministerio, ¿verdad?, la palabra predicada, el amor y la compasión expresada a la humanidad existente de este tiempo hasta hoy y a las generaciones venideras hasta que Él vuelva por la iglesia. Así como vemos los milagros, las señales y las maravillas de Él. También el perdón de pecados. También ese hermoso sermón del monte que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 29. Es decir, que ahí encontramos nosotros las bienaventuranzas y encontramos los mandamientos, la ley moral en esa forma profunda. Pero vemos al Señor Jesús como el Dios compasivo frente a la mujer adúltera. Vemos al Señor Jesucristo allí escribiendo en tierra sin mirarla para no avergonzarla y diciendo: mujer, nadie te condena. Pues los que habían venido a condenarla y acusarla y a escarnecerla habían recibido una gran lección de confrontación, verdad y de amor, donde dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por tanto, ellos se habían ido uno a uno. Y hay una expresión hermosa ahí del Señor Jesucristo donde dice: mujer, nadie te condena, yo tampoco. Vete y no peques más. Es decir, que cuando nosotros vemos esas divisiones del Nuevo Testamento, tenemos que saber qué encontramos allí. Y aquí en los evangelios que son biográficos, que encontramos la vida del Señor Jesús, pero que también llamamos sinópticos. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Precisamente porque hay historias de tradición simple, doble y triple. Y si pensamos en eso, las historias de tradición simple son aquellas historias que solamente se encuentran en un evangelio solamente. Por eso son simples. Y no están en los demás desde ningún punto de vista.
Las historias de tradición doble son aquellas que las encontramos en 2 evangelios, ¿verdad? Es decir, que sobre todo el evangelista Lucas narra hechos que los otros evangelios no lo tienen. Él se encargó de tratar, por eso dice cuando escribe a Teófilo, te escribo, amado Teófilo, porque trato de poner en orden o por orden las cosas que tienen que ver con Cristo, parafraseando yo el texto, que son ciertísimas, de tal manera que encontramos allí historias preciosas como la historia de Elizabeth y de Zacarías, ¿sí? Tradición simple, que no están en los demás. Hay de tradición doble, ¿verdad? Y nosotros pudiéramos pensar en varias que encontramos, ¿sí? Que ilustran como el nacimiento del Señor Jesús desde 2 perspectivas, como fue. O algunas de tradición triple, como la multiplicación de los panes y de los peces. O la gran tormenta o la gran tempestad que se desata. Y usted la puede ver en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, ¿verdad? También la puede encontrar en el Evangelio según San Mateo. Y ustedes dicen, ¿por qué hay esta historia diferente aquí? Y la una complementa a la otra. Porque son hombres que llamamos autógrafos, que los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esos autores secundarios de la Escritura que fueron inspirados por el Señor y escribieron con un propósito determinado. Escuche, el Evangelio es un género que existe en la Biblia. Es un género literario, el género Evangelio, que nos expresa una historia interesada. Así es que, así como Marcos escribe, ¿verdad?, de una manera y apunta a unos aspectos especiales en una historia que es la misma, el evangelista Lucas lo ve de otra manera. ¿Sí? Así es que hoy tendríamos que ver nosotros que la Biblia, la palabra de Dios en los evangelios, nos muestra desde el nacimiento, desde la preexistencia del Señor Jesucristo en su eternidad, su encarnación, verdad, en el vientre de María, su nacimiento, su presentación en el templo, su bautismo, su ministerio, y así su muerte en la cruz del Calvario, su padecimiento por nosotros, como Él se entrega, pero la muerte no lo detiene, como no lo detiene ni siquiera el mismo infierno, sino que Él se levanta de entre los muertos y resucita. ¿Sí? Y por eso vemos como el evangelista Juan, por ejemplo, en el capítulo 20, lo muestra de una manera como Él aparece allí a los discípulos y les dicen, tengan paz, soy yo. Y dicen que la puerta estaba cerrada porque ellos estaban asustados y llenos de miedo. Y después que había sido anunciado por María Magdalena. Pero si miramos en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, vamos a encontrar cómo Él se manifiesta a los que iban camino a Emaús. A esos discípulos que se sentían decepcionados y cómo Él se acerca y les habla y les abre las escrituras y luego el velo es quitado de sus ojos y lo reconocen y se dan cuenta que ha resucitado. Es hermosa la palabra de Dios. Es tan completa, es tan integral, es infalible, ¿verdad? Y es tan perfecta que en ella no vamos a encontrar ningún tipo de contradicción. Así es que los evangelios nos ofrecen esa vida y obra, ese amor y esa misericordia de Dios para con nosotros al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 31, encontramos el propósito central de las Escrituras. ¿Por qué fueron escritos los Evangelios? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para eso fue escrita la palabra de Dios.
La palabra de Dios ha sido escrita para que creamos. Y si creemos, tengamos vida eterna y tengamos salvación. Hoy los invitamos a que leamos la palabra de Dios, a que la estudiemos, porque cada día nos llena, cada día nutre nuestra vida, cada día aumenta nuestra fe. Y vamos a continuar mirando los libros. Si vemos entonces el libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es un libro histórico, ¿verdad? Es un libro donde hace una transición. Por eso en el capítulo 1 del libro de los Hechos encontramos la ascensión del Señor Jesús al cielo. Y cómo los discípulos cumplen ese mandato hermoso de ir allá al aposento alto y clamar y orar, ¿verdad? Por varios días allí. ¿Cuántos días? 10 días más o menos. Porque el Señor Jesucristo asciende a los cielos 40 días después de haber resucitado. Y luego 10 días después, donde ellos permanecen, dice la palabra, unánimes juntos. Y permanecen en clamor y esperando la promesa del Espíritu Santo. Porque el Señor les dice ahí en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. De tal manera que vemos, mis amados hermanos, cómo los discípulos, ¿verdad?, permanecen allí, nombran a Matías en reemplazo de Judas y se someten y se sujetan al Señor, pues lo ven ascender al cielo y esperan esa promesa preciosa, porque el Señor les dice, yo me voy, pero no los dejaré solos. ¿Les dejaré a quién? Al Consolador, al Paracleto, al que estará al lado de ustedes, al que vendrá y los inundará y llenará sus vidas. Así es que en Hechos capítulo 2 vemos ese hermoso Pentecostés, ese hecho histórico especial. Es un hecho histórico el Pentecostés, donde los que estaban allí unánimes juntos, ¿verdad?, esperando esa promesa, reciben al Espíritu Santo y empiezan a hablar en otros idiomas. En idiomas de los de Mesopotamia, de los de Capadocia, de los medos, ¿verdad? De todos aquellos judíos que habían venido allí a Jerusalén. ¿Y quiénes estaban hablando en esos idiomas preciosos? Pues los discípulos, Pedro, Juan, también Tomás, ¿verdad? Yo creo que había sido vencida su incredulidad. Y los oyentes decían, ¿son todos estos galileos? ¿Y por qué están hablando en nuestros idiomas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Están ebrios, borrachos a las 9 de la mañana? No, eso es imposible. ¿Y qué era lo que ellos estaban hablando en esas lenguas? Las maravillas de Dios. Estaban hablando allí, ¿verdad? Y predicando al Cristo que había muerto en la cruz, pero que se había levantado entre los muertos, había resucitado y ahora había hecho realidad la promesa del Espíritu Santo. El Pentecostés, 50 días, ¿verdad?, después de la Pascua, 50 días donde viene el derramamiento precioso del Espíritu Santo, que fue precisamente en la celebración de una fiesta judía, la celebración de los panes sin levadura. De ahí, que ahí, en esa fiesta, en Pentecostés, viene el Espíritu Santo como ese hecho histórico y marca a la iglesia. Y allí es donde Pedro se levanta y empieza a predicar y se convierte en 3,000 y luego 5,000 personas. Y empieza esa hermosa iglesia primitiva a formarse con la predicación de 12 discípulos que ahora eran 12 apóstoles. Ahora eran enviados, porque eso significa la palabra apóstol, enviado, pero además porque habían sido testigos oculares del poder de Dios, testigos oculares, ¿verdad? Por eso hoy en día poco se usa la palabra apóstol, más es la palabra misionero, es decir, aquel que funda obras. Hay una gran diferencia en ese término de hoy en día con el de el tiempo, que era un testigo ocular. Aquí nosotros podemos ver
cómo estos hermosos hombres transformados por el poder de Dios tienen que vencer el miedo, el temor. Pues así como en San Juan 20 se muestra que estaban encerrados y llenos de miedo, ahora no, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Hoy nosotros tenemos esa gran bendición que dice Efesios 1:13, que a todos los que creímos fuimos sellados, a todos los que recibimos el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú tienes al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Y se forma, ¿verdad?, la iglesia primitiva, la iglesia que lo muestra en Hechos 2:42, que dice que se congregaban, que estudiaban y permanecían en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 características de la iglesia primitiva, 4 características que hoy nosotros debemos tener: permanecer en la sana doctrina, en la doctrina de la palabra, ¿verdad? Participar de la mesa del Señor, en nuestro caso el primer domingo del mes. Además, estar en comunión y clamar, orar, rogar e interceder. Que nosotros hoy podamos, ¿verdad?, compartir. Y la iglesia primitiva compartía, hacía obra social, compartía sus bienes. Eso no se puede perder en medio de la iglesia, ¿verdad? Compartir con el necesitado, compartir con el menesteroso. Más bienaventurado es dar que recibir. Y de esa manera nosotros vemos cómo allí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, a Pedro y Juan, que van al templo de la Hermosa a clamar, oran por un paralítico. Y entonces le dicen: no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso fue un escándalo, una revolución especial en medio de los judíos religiosos del tiempo. Pues lo habían visto muchos años allí en la puerta del templo de la Hermosa, ¿verdad? Y entonces dicen: ¿qué pasó? Y Pedro y Juan y los demás empezaron a ser perseguidos. La iglesia ha sufrido persecución. Y por toda la historia, el libro de los Hechos nos inspira para que nosotros, cuando seamos perseguidos o vituperados o calumniados, no nos desanimemos, no dejemos de seguir creyendo ni de permanecer, sino que sigamos adelante, avanzando en el Señor. Así es que vemos aquí a una hermosa iglesia que se levanta y hay una declaración especial cuando son enjuiciados Pedro y los demás y dicen: ¿qué será lo mejor? ¿Servir a Dios o servir a los hombres? Pues nosotros servimos a Dios, seguimos los mandatos del Señor y procuran llevarlos a la cárcel de tal manera que son perseguidos en varias ocasiones, en algún momento, como nos muestra en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pedro es llevado a la cárcel y dice que un ángel los saca de allí. Dios obrando milagros y respaldando a sus servidores. Sabe que Dios no nos manda a servirle y nos deja a expensas del enemigo, ni nos deja en el escarnio público, ni en la vergüenza, aun cuando pasemos por pruebas y dificultades. El Señor está ahí para obrar y respaldar a sus hijos. El Señor está ahí para hablar al corazón y a la mente, como le habló a Felipe, para que le hablara al eunuco, ¿verdad? Y ustedes lo ven en el capítulo 8. Pero también podemos ver cómo en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ya no solamente eran los apóstoles los que estaban ahí, porque la iglesia fue creciendo. Y en la medida en que la iglesia fue creciendo, necesitaban más servidores, como necesitamos hoy nosotros. Muchos más servidores que se pararan en la brecha. Muchos más servidores que, ¿verdad?, sirvieran a las mesas. Dice Pedro: no es justo que nosotros dejemos la oración y la predicación, que quiero decirles que es exigente, que el estudio de la palabra lleva mucho tiempo, que debemos estudiar a profundidad,
que debemos escudriñar las escrituras, de tal manera que entonces necesitamos diáconos. Se nombraron los diáconos. Por eso los diáconos dice que eran hombres de testimonio, hombres de fe, hombres de ejemplo, de inspiración, piadosos, llenos del Espíritu Santo. Y entonces fueron escogidos para ayudar, para servir, ¿verdad? Para ser esos instrumentos del día, esos instrumentos de bendición, para que ellos ejercieran el don de misericordia y ayudaran en todo lo competente allí en la iglesia. Hay tanto que hacer, mis amados hermanos, en la obra de Dios, que dice la misma palabra: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy nosotros tenemos que pensar y tenemos que revisarnos y decir: Señor, cada libro de la Biblia tiene un porqué. A veces algunos dicen: pero yo no entiendo, pero ¿por qué esto aquí? ¿Pero por qué esto en el libro de Hechos? ¿Verdad? Pero luego nosotros encontramos en el capítulo 13 como el Espíritu Santo de Dios, habiendo el Señor llamado en el capítulo 9 a Saulo de Tarso, como él se le aparece y lo llama para que sea un instrumento y lleve la palabra a los gentiles. Recuerden que Pedro era judío y estaba en medio de los judíos, y Pedro llega a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pero el Señor llama también a Pablo, que era Saulo de Tarso, y le cambia el nombre, ¿verdad? Y lo llama para que él lleve la palabra a los gentiles. En ese hermoso encuentro donde Pablo queda ciego, literalmente, ¿verdad? Pero que luego es una simbología hermosa donde son abiertos sus ojos, y el que era un perseguidor de la iglesia, ahora es un instrumento de salvación para los gentiles. Instrumento escogido me eres para llevar mi palabra a los gentiles. Por tanto, en el capítulo 13, el Señor empieza esa obra maravillosa. No era nada fácil para el apóstol Pablo. The Bluetooth device is ready to pair. No era nada fácil para él, pues antes era el terror de la iglesia. Y ahora, ¿quién le iba a creer? The Bluetooth device is connected successfully. Empieza, y Dios mismo, una obra maravillosa allí con el apóstol Pablo. Por tanto, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, ¿qué dice el Señor? Apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Se los dice, ese es el Señor. El Señor, cuando nos llama en el secreto, luego, si somos obedientes, nos va a respaldar en público. Y ahí empieza el apóstol todos sus viajes misioneros. Empieza esa hermosa tarea, de tal manera que es él el que funda esa iglesia allí en Filipos, la primera iglesia en Europa. ¿Dónde está eso? En Hechos capítulo 16. ¿Recuerdan el carcelero de Filipos? Así es. ¿Hasta dónde llega la palabra? Y es tremendo, porque el apóstol Pablo iba a ir a otro lado y tuvo una visión donde dice que había un varón macedonio que le decía: pasa y ayúdanos. Dice que el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir en su voluntad, es lo que quiere decir. Y lo lleva allí, a Filipos, lo lleva allí, a Macedonia. Y allí es donde es convertida Lidia, ¿recuerdan? La vertedora de púrpura. Y luego el carcelero de Filipos, porque por causa de una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que fue reprendido por Pablo y por Silas, que estaba con él, y se asume que también estaba allí el evangelista Lucas, ¿verdad? Que estaban allí por causa de haber echado ese demonio fuera. Son llevados a la cárcel de máxima seguridad, allí al cepo, donde los pies de ellos eran anclados, ¿verdad? Y tenían casi que permanecer inmóviles allí en sus piernas. Hoy nosotros tendríamos que pensar que a veces
Hay tanta debilidad, tanta pereza, tanta frialdad, tanta liviandad para hacer la obra de Dios. Algunos se desaniman en el intento. Decía mi madre, empezó con brío y terminó con escalofrío. Y eso le pasa a muchos cristianos hoy, cuando se encuentran en el ministerio y ven una prueba, una dificultad. ¿Qué estaba haciendo allí el apóstol Pablo? ¿Qué estaba haciendo allí cuando estaba allí en esa cárcel? Y no estaba en pecado, y no estaba en la pernicia. No, estaba haciendo la obra de Dios. Y ahora estaba allí preso. Que estaba allí cantando. Dice que a medianoche estaban cantando y orando y cantando himnos espirituales. Casi que yo puedo ver al apóstol Pablo con los ojos de la fe y él estaba diciendo, el victorioso vive en mí. Él no se sentía derrotado, él no se sentía aplastado, él se sentía victorioso. Estaba allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Y de repente viene un gran temblor y los abarrotes de la cárcel son rotos y se abren las puertas de tal manera que el carcelero que estaba cuidando se iba a suicidar, que dijo, se escaparon todos. Pablo le dice, no te hagas nada, aquí estamos todos, tranquilo. Y entonces este hombre dice, ¿qué tengo que hacer, señores, para ser salvo? Es tremenda la historia de la iglesia. La historia de la iglesia primitiva que ha trascendido hasta hoy con nosotros, Iglesia del Nuevo Pacto. Tú y yo nos tenemos que sentir privilegiados y ser esos hombres de poder de Dios, llenos del poder de Dios, esos hombres de ejemplo. Amén, amén. Que siguen imitando al gran maestro. Así es que, ¿qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31 y serás salvo tú y toda tu casa. De tal manera que este hombre cree, se bautizan con toda su familia. Eso es una maravilla. Y así nace la iglesia. ¿Cómo nacen las iglesias? De esa manera. ¿Cómo se funda una iglesia? De esa manera. Y algunos dicen, uy, es tan difícil. Claro, claro que se paga un precio de morir a uno mismo, de morir a la comodidad, de ser escarnecido, vituperado. Pero ¿cuánto hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti? Ahí encontramos la historia de la iglesia primitiva. Pero encontramos al apóstol Pablo expuesto, ¿verdad? Al apóstol Pablo que cae en naufragio. Al apóstol Pablo que es azotado, que es herido. Al apóstol Pablo que allí donde están Steven y Natalia ahora mismo en Malta, ¿verdad? Es mordido, ¿por qué? Por una serpiente, tremendo. Y entonces todos decían, no, pero este hombre sí es muy malo. Estoy parafraseando el texto. Se salvó del naufragio y ahora una víbora, una serpiente lo muerde. ¿Cuántos hemos sido puestos en tela de juicio? ¿Y cuántos hemos sido escarnecidos? Pues hoy nosotros tenemos que mirar al Señor. No mirar la circunstancia, no mirar el juzgamiento y el señalamiento, porque aquel que todo lo ve, que es el Dios omnipresente y el Dios omnisciente que todo lo conoce, tiene sus ojos puestos sobre nosotros, su respaldo, su ayuda, su protección y su cuidado. Y no fue fácil para Pablo, para el apóstol, ¿verdad? Seguir llevando la palabra a muchos lugares. Su gran sueño, llegar a Roma, ¿verdad? No era fácil para él. ¿Y cómo muere Pablo? Decapitado. Fuerte, ¿verdad? Pensemos nosotros, amados hermanos, cuánto hemos entregado en la causa de Cristo, cuánto hemos entregado nosotros por la causa del Evangelio, cuánto estamos dispuestos a dar en este año 2022, año de apertura y conquista. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a hacer en la obra de Dios? Así es que
aquí en este libro histórico, que es un libro, es una transición, ¿verdad? De esa iglesia primitiva que se abre a los gentiles, de esa historia preciosa que nos muestra a muchos gentiles como Cornelio, que son impactados por el poder de la palabra en Hechos capítulo 10. Muchas historias preciosas. Me encanta allí los hijos de Exeba, ¿verdad? En Hechos 19, cuando a través de la prédica ellos creen que podían comprar el don de Dios, ¿verdad? Y cómo los demonios les dan una vuelta, porque pensaban que el poder de Dios se podía usar de cualquier manera. Son tantas historias las que encontramos nosotros en el libro de los Hechos, así es que los animo para que entren allí. La idea de estudiar los libros de la Biblia, y no lo estamos haciendo de una forma tan profunda, estamos haciendo un panorama por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tienen que inspirarnos a decir, todo eso está ahí. ¿Yo por qué no lo he leído? ¿Yo por qué no conozco? ¿Y por qué no me he inspirado? ¿Y por qué no me he animado a seguir las pisadas de Pedro? A seguir las pisadas de Juan. Seres humanos, porque eran seres humanos. Pero seres humanos, ¿qué? Llenos del poder de Dios. Seres humanos con defectos. Seres humanos con debilidades, ¿verdad? Pero seres humanos que eran instrumentos en las manos de Dios y que se dejaron usar. De tal manera que encontramos que el apóstol Pablo escribe 13 cartas paulinas, las siguientes, ¿verdad? Entonces, esos siguientes escritos se llaman escritos doctrinales o prácticos. Cartas doctrinales o prácticas, ¿verdad? Están los escritos paulinos, están las epístolas o cartas generales o universales. Entonces vamos a ver, entre los doctrinales o prácticos encontramos las 13 cartas paulinas. Carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios, ¿verdad? Efesios, Gálatas, encontramos a Filipenses, encontramos a primera y segunda de Tesalonicenses, encontramos a Colosenses. Esas son cartas, son 9 cartas. Dentro de las 13 encontramos 9 cartas que son cartas dirigidas a las iglesias. Por eso se llaman así. La carta a Galacia, la carta a Éfeso, la carta a los Filipenses, la carta a los Corintios, que fueron 2, a los de Tesalónica, que fueron 2, a los de Colosas, que fue 1. Entonces, ¿cuántas cartas suban ahí con las 2 de Corintios y la carta a los Romanos? 9 cartas dirigidas a iglesias. ¿Listo? Ahora, en esas cartas, ¿qué pretendía el apóstol? El apóstol animaba, exhortaba, corregía ese trabajo en esas iglesias. Por ejemplo, en una de esas, me encanta porque habían 2 mujeres muy fuertes allí, creo que era la carta a los Corintios, en este momento me puedo equivocar, pero dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Eran 2 mujeres fuertes, trabajadoras, pero chocaban. De todo eso hay en el reino de Dios. Y las iglesias no son perfectas, ¿verdad? Sino que es en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Gracias. Ahí encontramos a estas mujeres. ¿Y qué les dice el apóstol? Venga, pónganse de acuerdo. Como hoy en día tenemos que decirles a muchos hermanos de la iglesia, pónganse de acuerdo. No hay competencia. Aquí ninguno es mayor que otro. El mismo Señor Jesús que le dijo a sus discípulos cuando el uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda, y la mamá y al mío a la derecha y al otro a la izquierda, y los otros que se los coma el tigre, ¿no? No, así no es. Él dijo, porque el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor y el servidor de todos. Con amor, con humildad, con sujeción. Muchas situaciones se presentaban.
situaciones de pecado sexual, situaciones culturales también había, como cuando el apóstol le dice allí a las mujeres de la congregación que no se corten el cabello. Y entonces algunos han caído en una religiosidad y dicen que la mujer cristiana no se puede cortar el cabello. No, lo que estaba diciendo es que no lo hicieron porque había un momento cultural fuerte. Eso fue en Corinto. Corinto era un puerto y en ese puerto habían más de 1000 prostitutas, y las prostitutas se caracterizaban por tener el cabello corto. Entonces el apóstol no quería que los confundieran, ¿verdad? ¿Era eso? Dirá alguien, y yo que tengo mi cabello tan descuidado, pensando que de esa manera muestro santidad. La santidad empieza en el corazón. La santidad está dentro de ti. Si tú honras a Dios y vives la palabra. Por eso hay que conocer la Escritura en su contexto histórico, cultural, geográfico. Porque si nosotros miramos la palabra desde su contexto, ¿verdad? Vamos a crecer. Había una expresión muy fuerte por eso en Corinto. Vamos a corintizar. Fuerte, ¿no? Vamos a pecar. Vamos a hacer orgías. Fuerte. Vamos a la promiscuidad. Muy fuerte. De ahí que por eso usted encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 en adelante, que habla quienes no entran al reino de los cielos, los borrachos, los homosexuales, los afeminados. Y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. El cuerpo para el vientre y el vientre para el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, perdón. Pero el cuerpo es para el Señor y el cuerpo es del Señor, porque el cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. El cuerpo templo del Espíritu Santo. Ignoráis que fuisteis comprados a precio de sangre y que vuestro cuerpo no es vuestro, sino que es de Dios. Y el que se une a una ramera es con ella, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Y ahí, ¿por qué encontramos preciso ahí? Precisamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque era necesario instruir la iglesia para que guardara su cuerpo en santidad, santificara su cuerpo viviendo la palabra y no se dejara contaminar, ¿verdad? Por la inmoralidad sexual, por todo lo que había en su contexto geográfico. Y si siguiéramos mirando un ejemplo más, ¿por qué en 1 Corintios capítulo 2 encontramos los dones? Pero ¿por qué encontramos en el 13 la preeminencia del amor? ¿Y por qué encontramos en el 14 cómo se usan los dones? Porque en la iglesia de Corinto abundaron los dones, como en la iglesia de los filipenses abundó la generosidad en medio de la pobreza. La iglesia de los filipenses, conocida por una iglesia generosa y dadivosa y que apoyaba al apóstol, ¿verdad? ¿Y era rica? No, era de las iglesias más pobres que había en el momento y de las que Pablo había fundado. Pero eran generosos y pasaban pruebas, por eso es que ahí les llaman y les dicen, gozaos, vuélvanse a gozar, regocíjense por las pruebas. Pero si volvemos a Corinto, o a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿por qué? El capítulo 13 está preciso hablando de la preeminencia del amor entre el 12 y el 14. Porque en el 12 están los dones espirituales que abundaban, 9 dones. Eso abundaban en los dones en la iglesia de Corinto. Eso era una maravilla, el don de lenguas, el don de sanidad, el don de fe, el don de milagros, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe. Eso era ¿quién más? Y había un desorden, y había una competencia, y había un orgullo, y había sectarismo. Ahí es donde se escribe también en uno de sus apartes, en uno de sus capítulos, que dice, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolo, porque este Apolo es intelectual. Y otros, no, yo soy de Pedro, porque yo soy de la línea legalista.
la línea judía, ¿sí? No, yo soy de Pablo. Otros, no, yo soy de Cristo. Espiritualistas, no espirituales. Había allí problemas como hay en todas las iglesias, ¿sí? ¿Y por qué el capítulo 13, en la mitad del 12 y el 14? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque había todo ese tipo de cosas y el Señor les dice, si ustedes tienen dones y hablan en lenguas angélicas o humanas y no tienen amor, de nada les sirve. Ustedes pueden dar todo lo que tienen para los pobres, pero si no lo hacen con amor, no han hecho nada, ¿verdad? Si hablan en lenguas angélicas o humanas, pero no hay amor para dar una palabra, ahí no hay nada. Por eso está ese capítulo ahí, para decir, la ciencia se acabará, aumentará, pero el amor nunca dejará de ser. Y yo les muestro un camino más perfecto, que es que el amor. Y luego en el 14 retoma los dones y entonces dice el orden. ¿Por qué? Porque había desorden. Entonces, si hay 2 o 3 que van a profetizar, háganlo en orden. Primero Pepita, luego Martica y luego Luisita. Y nos enseñan, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí, hasta las cartas paulinas, pero que hoy, iglesia, nosotros sepamos, ¿verdad? En esas cartas paulinas, ¿cuáles continúan? Están las cartas para la iglesia, que son 9, ¿no? Luego encontramos las cartas pastorales y luego las cartas personales, que también son paulinas. Entonces, entre las cartas que son pastorales, ¿por qué pastorales? Porque resulta que Tito y Timoteo eran pastores. Por eso es primera y segunda carta a Timoteo, no de Timoteo, no, a Timoteo, que escribe el apóstol para decirle, oiga Timoteo, no se enrede con los negocios de la vida. Oiga Timoteo, recuerde que usted fue criado, acuérdese de su abuela Eunice, acuérdese de donde usted salió y cómo fue formado. No vayas a negar la fe, porque los pastores pasamos por crisis de fe. Entonces nos alientan esas cartas, nos instruyen, son cartas ¿qué? Pastorales. ¿Cuántas cartas? 3. 2 a Timoteo y 1 a Tito. Eran pastores que habían sido discípulos de Pablo, que eran los Timoteos. ¿Cómo necesitamos hoy en día que se levanten Timoteos? Y Timoteos que se dejen enseñar, Timoteos que se dejen formar y que se dejen instruir, ¿verdad? Y luego encontramos una carta preciosa, que es una carta personal, es a Filemón. ¿Una carta a quién? A Filemón. ¿Quién le escribe? Pablo. ¿Abogando por quién? Por Onésimo, que lo había conseguido o lo había conocido más bien en la cárcel y lo había discipulado, ¿verdad? Y entonces Filemón había sido discípulo de Pablo y Onésimo había sido empleado o esclavo de Filemón. Tremendo. Y luego Filemón echa a Onésimo porque Onésimo lo había robado. Entonces ahora Onésimo va allí a la cárcel y allí Pablo lo conoce. ¡Qué hermosa obra! Que le entrega su vida al Señor y Onésimo allí es reivindicado, restituido, restaurado. Entonces Pablo le escribe esa carta a Filemón y le dice, si algo te debe, cárgamelo a mi cuenta. Cómo me encanta eso. ¿Sabe por qué? Porque eso es el amor y la misericordia y porque eso fue lo que Cristo hizo. Pagó por nuestros pecados. Aquí Pablo no estaba pagando por los pecados de Onésimo, pero estaba mostrando el amor de Dios. Y eso por decirte algo, mi querido Filemón, pero tú también me debes, le dice Pablo. Tú también me debes porque es que yo te he enseñado a ti. Así es que es casi como que una orden, ¿verdad? ¿Quieres saber más? Váyale a Filemón. Léalo esta noche en su devocional,
Hermanos, enamórese de la palabra que es preciosa.